Charlotte, una joven de noble cuna, era hermosa, pero su vida estaba plagada de horrores. Su propia familia la detestaba, forzándola a soportar humillaciones constantes. A pesar de todo, ella persistía en buscar su amor, pero siempre en vano. Pero un día, su familia cruzó todos los límites, acusándola de traición contra la corona, lo que también rompió su compromiso con su prometido. Esa fue la gota que colmó el vaso. Charlotte decidió escapar de la prisión que llamaba hogar y echó a correr. Los guardias del palacio la persiguieron sin tregua, adentrándose en el bosque hasta que ella terminó en la parte prohibida de la selva, donde se dice que los demonios campan a sus anchas. Divisa una enorme y espeluznante mansión en medio del bosque, y decide correr hacia ella buscando refugio, pero resbala y cae al suelo, inconsciente. Ajeno a todo esto, un joven de cabello blanco y negro llamado Alan, dueño de la misteriosa mansión, se despierta y lee el periódico. Descubre la noticia de una noble deshonrada que ha desaparecido en esta parte del bosque. Se pregunta qué tan tonta debe ser una persona para adentrarse en la parte demoníaca y prohibida del bosque, cuando de repente siente una extraña presencia cerca y decide investigar. No muy lejos de la mansión, encuentra a una chica desplomada e inconsciente en el suelo, y para su sorpresa resulta ser Charlotte, la misma noble mencionada en las noticias. Mientras la levanta en sus brazos, un grupo de soldados del reino de Naras lo rodea por completo. Antes de que Alan pudiera siquiera hablar, uno de los soldados se abalanza y blande su espada. Pero Alan esquiva el ataque con calma, usando una sencilla magia ilusoria. Los soldados, sorprendidos, deciden dialogar y le piden a Alan que entregue a la chica, ya que es una criminal que debe ser presentada ante la familia real. Alan es un verdadero Sigma y se niega a entregarla, pues no cree en reyes ni reinas. Esto enfurece a los soldados que cargan contra él, completamente ajenos al tipo de joyita que es Alan. En un instante, Alan usa su magia de atadura de hielo, haciendo que los soldados caigan al suelo, incapaces de moverse, mientras lanza otro hechizo que borra sus recuerdos y los reemplaza con una memoria alternativa donde nunca encuentran a Alan ni a la noble. Los soldados regresan al palacio aturdidos, y al cabo de un rato, Charlotte se despierta en la mansión, confundida sobre dónde está, cuando ve a Alan. Él le ofrece té y le pregunta cómo terminó allí, en el bosque. Ella afirma ser la prometida del príncipe Cecil, el segundo príncipe del reino de Nara. Pero un día, el príncipe Cecil la convocó a una reunión pública y la acusó de traición. Nadie le creyó cuando intentó defenderse, y fue exiliada por crímenes que jamás había cometido. Alan escucha atentamente su traumático pasado y la confronta. Ella le agradece por cuidarla y pide irse, pero Alan le pregunta si sabe algo de limpieza y le ofrece un trabajo como sirvienta interna. Charlotte rechaza la oferta, así que él decide contarle una emotiva historia inventada sobre cómo una vez estuvo en un grupo de aventureros, pero fue traicionado cuando sus amigos lo arrojaron a un grupo de monstruos para intentar abrir un sello del templo mágico. Le dice que conoce el dolor de la soledad, por eso no puede dejarla ir así como así. Sin embargo, Charlotte es más lista de lo que parece y le agradece de nuevo antes de rechazar su generosa oferta, diciendo que es una criminal y que contratarla solo le causaría problemas. Alan se niega a rendirse y como último recurso lanza una maldición de muerte sobre su propio corazón. Le dice que solo la levantará si ella acepta quedarse, dejándola sin más opción que aceptar para salvarle la vida. Después de eso empiezan a limpiar y Charlotte termina fregando toda la mansión hasta dejarla como nueva. Alan se asombra de su habilidad, pero pronto se da cuenta de que ella solo había ostentado el título de noble, mientras que en realidad había sido tratada como una sirvienta. Tras una charla informal, ella le pregunta por su siguiente tarea, pero Alan le dice que es libre de hacer lo que quiera hasta la cena. Le muestra la biblioteca, donde puede leer buenos libros y le da permiso para quedarse allí, pero le advierte estrictamente que no lo moleste bajo ninguna circunstancia. Después de eso, vuelve al trabajo y empieza a revisar artículos de investigación, ya que es muy conocido en la comunidad científica por encontrar hasta el más mínimo error. Empieza a tachar papeles con un bolígrafo rojo hasta que los documentos parecen sangrar. Al anochecer termina su trabajo y se da la vuelta, solo para encontrar a Charlotte sentada en el suelo, contando granos en silencio por puro aburrimiento. Confundido, le pregunta si no tiene ningún pasatiempo, pero Charlotte responde que solo sabe hacer tareas domésticas y nada más. Al darse cuenta de que su vida ha sido solo trágica hasta ahora, decide darle un curso intensivo sobre todo lo que el mundo tiene para ofrecer. Se detiene un momento para decidir su próximo movimiento antes de salir de la mansión. Después de un rato, regresa cargando varios artículos y regalos del mercado. Anuncia que hoy marca su primera lección de travesuras, empezando por la comida. Exhibe toda la comida chatarra y las botellas de vino que consiguió para la cena y explica que vendió su equipo mágico para obtenerlas. Charlotte se niega a comer diciendo que una cena adecuada es saludable para el cuerpo.
Pero Alan la convence con palabras dulces y, como su empleador, le ordena que coma el pastel. Ella da un mordisco y le pide que la acompañe. Alan responde que no le gustan los dulces. Charlotte entonces pregunta por qué compró tantos, y Alan le dice que los compró todos para ella. Al escuchar eso, Charlotte se queda en silencio. Un momento después, las lágrimas empiezan a caer de sus ojos. Le agradece a Alan por todo, diciendo que está realmente feliz, ya que es la primera vez que experimenta algo así. Alan le limpia suavemente las lágrimas y le dice que esto es solo el principio. De ahora en adelante le enseñará todas las travesuras que el mundo tiene para ofrecer. A la mañana siguiente revisa su cuaderno de planes traviesos en el que trabajó toda la noche. Invocar monstruos esponjosos, fabricar equipo mágico, arrojar a cualquier enemigo al infierno viviente y otras cosas inútiles. Pero pronto se da cuenta de que solo una persona desquiciada como él disfrutaría de estas tareas tontas y tira el cuaderno a la basura. Frustrado, decide dormir un poco, pero mientras se dirige a su dormitorio, se topa con Charlotte, quien le da los buenos días. Alan, sin embargo, le dice que se va a dormir porque se pasó toda la noche en vela, pero se detiene cuando nota una escoba en su mano. Le pregunta por qué anda con una escoba si acaba de limpiar la mansión ayer, pero Charlotte responde que quiere serle útil y mantener el lugar limpio y ordenado. En este punto, él se da cuenta de que, a pesar de ser de la nobleza, debió haber sido tratada como una sirvienta toda su vida. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, de repente escucha una voz familiar desde la puerta, y se acerca solo para encontrar a Charlotte mirando fijamente a Mia, la chica que entrega correos y paquetes a Alan en este bosque. Mia nota a Alan y lo llama Señor Demonio, lo que asusta de muerte a Charlotte, que empieza a temblar. Alan le dice de inmediato que no se preocupe, que él es solo un mago común y corriente. Pero como no le gusta hablar con mucha gente, piensan que es una especie de demonio. Mia nota que Charlotte es nueva aquí, y después de mirarla, se da cuenta de que Charlotte es la chica de las noticias que cometió traición. Charlotte se asusta, pero Mia le dice que no se preocupe, que no revelará esta información a nadie. Después de eso, Mia le entrega a Alan su paquete, mientras él le da otro artículo para vender en la ciudad. Mia afirma que su artículo tiene mucha demanda y sugiere que debería mudarse a la ciudad para montar un negocio, pero Alan se niega, alegando que le gusta vivir tranquilamente en el bosque. Después de eso, Alan le pregunta a Mia qué más puede entregar su compañía y, como una típica vendedora chupasangre, saca un catálogo de la nada y se lo entrega. Alan le entrega el catálogo a Charlotte y le dice que pida lo que quiera. Charlotte nunca había experimentado esto y está eufórica, así que rápidamente pide todo lo que le llama la atención. Unos días después, Mia finalmente regresa con los paquetes y se los entrega a Charlotte antes de entregarle una caja de madera secreta a Alan. Él abre la caja y saca un saco de boxeo, lo que confunde a Charlotte. Pero Alan afirma que esta es la segunda travesura del día. Le da a Charlotte un par de guantes de boxeo y le dice que se desahogue, ya que esto debería liberar todo el estrés que lleva dentro. Para hacerlo más catártico, pone una foto del prometido de Charlotte en el saco de boxeo, pero Charlotte se niega a hacer algo así. Alan decide darle una charla motivacional, afirmando que necesita liberar su ira, pero Charlotte responde que para empezar no está enojada. En cambio, solo siente pena por el príncipe por tener a alguien de bajo estatus como prometida. Alan se da cuenta de que sus sentimientos son más profundos de lo que pensaba. Se siente frustrado ya que ya había planeado atacar el reino de Nerus con Charlotte y luego vivir felices juntos después de derrotar a sus enemigos. Pero ahora todos sus planes son en vano, ya que Charlotte ya ha empezado a culparse por cosas que ni siquiera son su culpa. Mia sugiere que Alan le dé espacio a Charlotte, pero quedarse sentado y esperar no es el estilo de Alan. Se acerca a Charlotte y le pide que lo golpee a él en lugar del saco de boxeo. Charlotte rechaza esta sádica petición, pero Alan toma su mano con magia y se golpea tan fuerte que la sangre empieza a gotear. Charlotte corre hacia él y le pregunta por qué hizo eso. Alan explica que para ayudarla a liberar su frustración, tuvo que hacerlo. Le asegura que ya no necesita ocultar sus sentimientos mientras esté con él. Se arregla la cara con magia, pero Charlotte se molesta y le dice que no lo haga de nuevo. Cuando está a punto de llorar, Alan promete rápidamente que nunca más lo hará. Luego le devuelve el saco de boxeo a Mia y se disculpa por las molestias. Mia solo sonríe y dice que ahora puede ser un engorro, pero pronto necesitará cosas como una cama doble, artículos para bebés, anillos y más. A la mañana siguiente, Alan y Charlotte se sientan a tomar una taza de té. De la nada, la ventana se abre de golpe y una hermosa chica salta. Charlotte la mira sorprendida y le pregunta quién es, pero antes de que la chica pueda responder, Alan interviene y la presenta como Iruka Crawford, su hermana menor. Alan le cuenta a Charlotte que sus padres fallecieron cuando él era joven, y después de eso, la familia Crawford lo acogió. Luego se vuelve hacia Iruka y le pregunta cómo encontró esta mansión.
Iruka solo se ríe y dice que siguió rumores sobre un extraño señor demonio que acechaba en la zona y persiguió esas historias hasta que la llevaron directamente aquí. Iruka bromea con Alan sobre Charlotte como su novia, pero Alan le cuenta toda la historia de Charlotte. Iruka escucha seriamente toda la historia y señala a Alan como tonto por hacer que una chica coma y golpee al azar, en lugar de hacer cosas realmente traviesas. Iruka afirma que se encargará de Charlotte de ahora en adelante para enseñarle cosas traviesas. Alan se niega a hacerlo y afirma ser el maestro más adecuado para Charlotte. Esto desata una controversia entre ellos y deciden tener una competencia por la custodia de Charlotte. Se dirigen al mercado y Alan usa su magia ilusoria para cambiar el color del cabello de Charlotte. La disfrazan con una túnica para que nadie pueda reconocerla en los carteles de Se Busca. Su primer desafío es elegir un vestido adecuado para Charlotte. Iruka encuentra un bonito vestido y envía a Charlotte al probador. Mientras Charlotte estaba dentro, Alan e Iruka hablan en secreto sobre cómo pueden encontrar a los culpables que incriminaron a Charlotte. En medio de su conversación, Charlotte llamó a Iruka para que la ayudara a atar el cordón en la espalda del vestido. Iruka entra para ayudarla, pero nota varias marcas y moretones en la espalda de Charlotte. Se queda en shock y en secreto le muestra esas marcas a Alan también. Alan cura sus heridas con magia sin decírselo, pero estaba furioso de ira en su corazón. Se da cuenta de que alguien en el reino debió haber odiado tanto a Charlotte que llegaron al extremo de hacerle daño. Tanto Alan como Iruka deciden seriamente descubrir a todos los culpables en la mansión que hicieron sufrir tanto a Charlotte. Después de recuperar la compostura, Alan elige un vestido al azar para Charlotte. Todo el grupo se queda mudo cuando el vestido resulta ser un bikini, e Iruka gana la ronda. Más tarde en la calle, Alan presenta las compras como otra travesura que pueden hacer. Elige un peluche de la tienda, pero a nadie le gusta. Luego elige otro y otro, pero su elección es rechazada una y otra vez. Iruka comenta que su gusto es pésimo y estalla una guerra fraternal entre ellos. Por la tarde hicieron una pausa para almorzar en un restaurante. Charlotte sugirió a Alan que no gastara demasiado dinero en ella, pero Alan le pidió que se relajara. Afirma que gastar un poco no haría daño si ella obtiene un poco de experiencia sobre el mundo real con ello. Iruka lanza una burla a Alan sobre su elección una vez más, y la guerra comienza. Después de un rato, Alan mantiene una fachada sonriente por fuera, fortalece su determinación y decide que no perderá a Charlotte ante su hermana pequeña, pase lo que pase. Una vez más salen de compras después del almuerzo. En el camino, Iruka divisa una silla de ruedas mágica y se pierde por completo en su diseño. Alan nota su ausencia y lleva a Charlotte con él a una tienda. Él le coloca suavemente un hermoso pasador en el cabello y Charlotte se sonroja. Durante su momento de tortolitos, un grupo de matones aparece de repente por detrás y empuja a Charlotte. No se disculpan y en cambio empiezan a causar un alboroto en el mercado. Alan mantiene la calma e intenta dialogar, pero ellos empiezan a insultarlo. Los matones lo llevan a otro nivel y uno de ellos le pide a Charlotte una noche. Como pago, intenta tocar a Charlotte de forma inapropiada, pero Alan le agarra la mano en el aire y se la rompe en dos. El otro matón carga contra Alan con una espada mágica, pero Alan congela su espada y lo noquea con un solo puñetazo. Alan todavía arde en deseos de matarlos, pero de repente se queda paralizado al recordar la condición de Charlotte de no violencia. Rápidamente se disculpa con ella, pero Charlotte le quita importancia. Ella le dice que pelear está mal, pero como lo hizo para protegerla, no cuenta. Le agradece por protegerla y Alan responde que no necesita preocuparse por nada mientras estén juntos. Desde la distancia, Iruka observa toda la escena y concede la victoria a Alan esta vez. Murmura para sí misma que, en lo que respecta al amor y el romance, Alan es una mejor pareja para Charlotte que ella. Justo cuando pensaban que todo había terminado, aparece el líder de los matones, obligando a Charlotte a esconderse detrás de Alan mientras él observa al hombre con atención, con cuidado. Sin dudarlo, Alan se acerca directamente y le pregunta si es Megadth. El hombre asiente y Alan siente nostalgia al escuchar el nombre, pero de la nada Megadth afirma no conocer a nadie como Alan y lo golpea. Alan permanece ileso y le dice a Megadth que quizás su memoria es débil. Se presenta de nuevo como Alan Crawford de la Universidad Mágica. A Megadth se le congela la sangre al recordar ese nombre, cae a los pies de Alan y lo saluda como el gran señor demonio. Ruega por misericordia y todos alrededor observan la escena con asombro. Los secuaces de la banda de Megadth aparecen y le piden que no se arrodille. Dan un paso adelante para encargarse de Alan, pero Megadth se enfurece y los derriba. Advierte a todos que no molesten más al gran señor demonio o podrían enfrentar consecuencias desconocidas. Iruka da un paso adelante y le explica a Charlotte que su padre es el presidente de la universidad mágica más grande del mundo. Como Alan ha sido inteligente desde la infancia, se graduó de la Universidad Mágica a los 12 años.
A partir de entonces, se convierte en profesor de la universidad y se gana su apodo de Gran Señor Demonio. Al día siguiente, Mia e Iruka visitan a Alan en su mansión y lo encuentran en la puerta con una cara de pocos amigos. Iruka adivina que debe haber algo entre él y Charlotte, y él asiente con la cabeza. La noche anterior, intentó darle algo de dinero a Charlotte, pero ella se negó a aceptarlo. Alan lo presenta como su salario y le pide que no dude en aceptarlo. Después de un pequeño empujón, Charlotte acepta el dinero, pero le pide permiso para ir de compras sola. Al principio, Alan rechaza su petición, pero finalmente cede cuando ella insiste con una adorable cara de perrito. Ahora, en el presente, se arrepiente de su decisión de dejarla ir sola. Mia e Iruka escuchan toda su historia e intercambian miradas. Le dan la idea de seguir a Charlotte desde las sombras y él acepta. Después de un rato, Charlotte va al mercado y los tres la siguen como auténticos acosadores. Charlotte sigue el mapa que le dio Alan, y Alan se siente orgulloso de ello. Después de un rato, Mia señala que Charlotte se dirige a la zona desierta de la ciudad, llena de criminales. Advierte que, después de otro giro a la izquierda, Charlotte terminará en el territorio de la banda de la serpiente. Alan piensa un momento y se prepara para abandonar la zona con la excusa de un trabajo urgente. Le pide a Iruka y Mia que cuiden de Charlotte hasta que él regrese y desaparece entre las sombras. Después de un giro a la izquierda, Charlotte llega a la zona desierta e intenta averiguar dónde está. Todos se asustan ya que la situación pinta mal y los miembros de la banda rodean a Charlotte. Mia e Iruka se preparan para defenderla, pero para su sorpresa, todos la reciben alegremente con flores y tambores en lugar de atacarla. Todos se sorprenden por esto e intentan averiguar qué está pasando. Pronto Alan regresa y Iruka le pregunta dónde ha estado hasta ahora. Él sonríe y responde que ya le ha dado una lección muy pacífica a Colmillo de Serpiente y les ha dicho las consecuencias de meterse con Charlotte. Charlotte nota moretones en los cuerpos de los pandilleros, como si alguien les hubiera dado una buena paliza. Les pregunta si están bien y les ofrece una poción curativa. El grupo de matones rompe a llorar y alaba a Charlotte como a una diosa. Decidieron cambiar su forma de vida y vivir honestamente de ahora en adelante. Charlotte les pregunta si son amigos de Alan y ellos asienten, ya que eran conscientes de las consecuencias de decepcionar al Señor Demonio. Le preguntan a Charlotte sobre su relación con el Señor Demonio, lo que emociona a Alan desde el callejón. Charlotte describe a Alan como su maestro y añade que regularmente hacen cosas traviesas juntos. Todos se quedan en shock mientras Alan se apresura a aclarar el malentendido. Iruka menciona que aquí pueden salvarse, pero hay muchas otras zonas más allá en la ciudad donde Charlotte podría perderse y encontrarse con bandas. Alan sonríe ante esto y declara que significa que tiene que tomar el control de esta zona. Luego de eso, Iruka y Mia siguen a Charlotte mientras Alan les da una paliza a todas las bandas de la ciudad. De repente, la ciudad se vuelve pacífica y Charlotte continúa con sus compras secretas. Por la noche, Charlotte termina sus compras y se encuentra con Alan, Mia e Iruka cerca del mercado. Charlotte le dice que todos alaban a Alan en la calle porque ayer les dio una paliza a esos matones y a su jefe Megged, lo que hizo que las calles fueran seguras y pacíficas. Alan le pregunta a Charlotte sobre sus compras, y ella responde que todo fue sobre ruedas. Les entregó 2 regalos a Mia e Iruka que estaban de moda en la ciudad en ese momento. Ambas le agradecieron a Charlotte por hacer esto por ellas con su primer salario. Alan pone mala cara y le pregunta a Charlotte si tiene algo para él. Charlotte le responde que se esfuerza por encontrarle regalos, pero al final no pudo hallar nada que le gustara a Alan, ya que aún no sabe qué le agrada. Alan, frustrado, exclamó que habría sido feliz con un sello, una postal, una bandera, una foto de tren, un lunar, incluso una flor de la carretera si venía de ella. Charlotte se disculpa, lamentando no haberse dado cuenta antes. Tomó la caña de Alan, sucia y rota. Le pidió que al menos la dejara repararla como disculpa, y Alan aceptó. Por la noche, Charlotte leyó un libro sugerido por Alan y lo elogió. Habló de las academias mágicas y los distintos países mencionados en el libro. Alan le preguntó si había otros lugares que quisiera explorar. Le dijo que solo tenía que nombrarlos y él los visitaría mañana mismo. Ella dudó en decírselo, así que Alan la chantajeó de nuevo, amenazando con maldecir su propio corazón. Charlotte intentó detenerlo y ambos terminaron en una situación bastante comprometedora. De repente, la puerta se abrió de golpe y Miyacha entró. Alan le preguntó por qué había venido si ya le había enviado todos los correos. Miyacha le entregó un paquete, diciendo que era un regalo para ambos. Dentro del paquete había boletos para la región de Unoa, para 2 personas. Al día siguiente, Alan y Charlotte se dirigieron a Unoha en una calesa privada. En el camino, Charlotte admiró las hermosas llanuras, elogiando el increíble paisaje de la región. Miyacha e Iruka se escondieron en las colinas, siguiéndolos, pues ellos habían planeado la sorpresa de los boletos.
Tras un largo viaje, ambos llegaron al resort Yunoa, donde una sirena los recibió. La recepcionista sirena revisó sus boletos y les dio la bienvenida a su luna de miel. Alan le dijo que no estaban de luna de miel, así que la recepcionista asumió de nuevo que debían ser amantes y les dio la bienvenida como tales. Charlotte y Alan se pusieron rojos como tomates al escuchar esto, y Alan aclaró que tampoco eran amantes. La recepcionista los miró confundida y les dijo que su reserva ya estaba hecha como pareja. Abrió el paquete que Miyacha le había dado a Alan y les mostró 2 boletos especiales para parejas. Alan maldijo a Miyachi en su mente, mientras Miyachi e Iruka disfrutaban del alboroto, escondidos tras el mostrador de recepción. Como el paquete era muy caro y ya estaba reservado, ambos decidieron finalmente usarlo como pareja por un día. Después de explorar el resort un rato, la sirena los guió a las aguas termales. La gigantesca entrada de las aguas termales los dejó boquiabiertos. La guía les explicó la especialidad de esas aguas y les preguntó si habían traído sus trajes de baño. Alan le preguntó por qué los necesitaban. Ella les explicó que era un baño mixto para hombres y mujeres y que por eso necesitaban trajes de baño. Además, les dijo que tenían varios y lindos trajes de alquiler y acompañó a Charlotte a la sección de chicas. Alan compró un traje de baño y esperó a Charlotte fuera del agua. Pensó en lo que pasaría al verla en bikini. Llegó a una de sus conclusiones más brillantes. Detendría su propio corazón si la situación se ponía demasiado intensa. De repente, Charlotte entró y, al verla, él se dijo que ya no necesitaba detener su corazón, pues ya se había detenido solo. Charlotte le preguntó si el traje le quedaba bien, y Alan la elogió con la cara roja de vergüenza. Charlotte lo elogió diciendo que se veía bien en traje de baño, y Alan finalmente recuperó la compostura. Ambos entraron al manantial y comenzaron a disfrutar de los servicios uno por uno. Por la noche compartieron un momento a solas en las aguas termales. Se sumergieron en las aguas termales rodeadas de rocas, disfrutando del hermoso atardecer. Mientras se relajaban, la camarera llegó con un helado. Charlotte le preguntó a Alan, y él explicó que lo había pedido él. Le dijo a Charlotte que era una sorpresa para ella, una travesura que solo podían hacer en las aguas termales. Usó su magia de hielo inmortal sobre el helado para que no se derritiera con el calor del manantial. De repente, otros también empezaron a pedir helado, y aquello se volvió un caos total. Poco después de que les entregaran el suyo, algunos niños se acercaron a Alan y le pidieron que usara su magia de hielo también en sus helados. Alan dijo que hoy estaba de buen humor, así que aceptó su petición y usó su magia de hielo inmortal en todos los helados. Más tarde en el comedor, Alan preguntó a la guía sobre otros sitios interesantes de la zona. La guía les sugirió muchos sitios dignos de ver, incluyendo deportes divinos, playas y una colina donde podrían observar Fenriers. Charlotte le preguntó a Alan sobre ellos, y él respondió que eran criaturas mágicas muy nobles y pacíficas. Antes de que pudieran decidir ir, la guía les sugirió que los Fenriers no estarían allí, pues era temporada de apareamiento. Después de cenar, ambos entraron a la habitación y se dirigieron a la cama. Alan se asustó de repente al notar que la cama estaba decorada con cosas románticas y empalagosas de pareja. Inmediatamente llamó al servicio de habitaciones y pidió que quitaran esa decoración extra. Fuera de la habitación, Miyachi e Iruka los espiaban con audífonos, esperando que algo no sucediera, ya que compartían la misma cama. Mientras tanto, la guía quitó la decoración, pero les dijo que era una cama especial, hecha a medida. Cuando 2 personas duermen en ella, pueden ver el sueño que deseen. Ambos se acostaron, pero no pudieron dormir debido a la excesiva comodidad de la cama. Alan le preguntó a Charlotte qué sueño quería ver. Ella respondió que quería soñar con su madre, quien había fallecido hace mucho tiempo. Le pidió ayuda a Alan para dormir, y él usó su magia hipnótica ligera en Charlotte. Después de que Charlotte durmiera plácidamente, Alan comenzó a contemplar su bella durmiente. Notó su piel blanca, su linda cara y su cabello rubio, pero de repente sintió algo en su cuerpo. Comprendió el calor del momento y usó un hechizo de alto nivel de fuerza letal sobre sí mismo. Por eso, tanto él como los 2 acosadores fuera de la habitación cayeron dormidos en un segundo. A la mañana siguiente, Alan y Charlotte despertaron, y Alan le preguntó sobre su sueño. Las lágrimas brotaron de los ojos de Charlotte, y ella agradeció a Alan por ese sueño tan pacífico, gracias al cual pudo pasar un tiempo maravilloso con su difunta madre en su sueño. Más tarde ese día, ambos visitaron un zoológico que Charlotte había querido ver desde hacía mucho tiempo. Alan tomó un mapa y le preguntó a Charlotte a dónde quería ir. Ella señaló una imagen y Alan entendió que quería visitar el zoológico interactivo.
Estuvo de acuerdo con Alan y le dijo que, de pequeña, lo había visto en un libro y había querido visitarlo desde entonces. Alan declaró que definitivamente irían, y le dijo a Charlotte que pidiera lo que quisiera. Ella dudó al principio, pero Alan se lanzó a su habitual actuación exagerada, fingiendo maldecir su propio corazón. Ella le pidió a Alan que usaran unos a juego, y aunque él estaba claramente avergonzado, se los puso con una sonrisa renuente. Tan pronto como Charlotte entró en la zona de caricias, todas las criaturas mágicas se reunieron a su alrededor y comenzaron a jugar con ella. Incluso los que estaban lejos comenzaron a correr hacia ella, ansiosos por ser acariciados. La multitud en el zoológico observaba asombrada, preguntándose quién era, maravillados por lo popular que parecía entre las criaturas mágicas. Después de un rato, Alan y Charlotte se sentaron en un banco a descansar. Charlotte le agradeció cálidamente por brindarle una experiencia tan maravillosa. La mente de Alan regresó al momento en el bosque cuando Charlotte estaba inconsciente, rodeada de criaturas mágicas. Ese recuerdo encendió una teoría. Charlotte podría ser una domadora natural de criaturas mágicas, algo de lo que ella misma aún no era consciente. Le explicó que un domador mágico es alguien que puede comunicarse con estas criaturas. Incluso a su nivel, Alan admitió que solo podía hablar con bestias mágicas de bajo nivel. Sin embargo, Charlotte lo había hecho instintivamente, sin ningún entrenamiento, lo que significaba que podría ser una domadora increíblemente poderosa. Se preguntó en voz alta si una domadora entrenada con su talento podría llegar a domar bestias mágicas de alto nivel como los Fenrirs. Justo entonces, una guía del zoológico corrió hacia ellos pidiendo ayuda. Ella los llevó al centro de control, donde otros domadores mágicos ya estaban reunidos. Un momento después, el director del zoológico entró y le preguntó a Alan si era el hijo de los Crawford. Reconociéndolo, el director dijo que había visto a Alan una vez, cuando fue profesor invitado en la Universidad Mágica. El personal se mostró visiblemente aliviado al saber que alguien de la familia Crawford estaba presente. Alan le preguntó al director sobre el problema y este lo llevó a una habitación. Dentro había un cachorro de Fenrir herido, separado de sus padres y derribado por cazadores furtivos. El director explicó que era la primera vez que lograban capturar un Fenrir y por eso no tenían idea de cómo comunicarse con él. La criatura se negaba a dejar que nadie se acercara, imposibilitando al personal usar magia curativa. Alan intentó acercarse al cachorro, pero este gruñó y arremetió, tratando de romper la jaula para atacarlo. Antes de que alguien pudiera pensar en una solución, un asistente entró corriendo e informó que la madre del cachorro Fenrir se acercaba rápidamente. El personal sospecha que es una Fenrir de alto rango, lo suficientemente poderosa como para destruir una ciudad entera. Coinciden en que devolver al cachorro en su estado actual solo alimentaría la furia de la madre. Alan ideó un plan. Les dijo que detendría a los Fenrirs que se acercaban para ganar tiempo y evacuar el zoológico. Pero antes de que pudiera actuar, Charlotte intervino y le rogó que la dejara intentar domar al cachorro Fenrir primero. Al principio, Alan y los demás dudaron, incluso para alguien tan talentosa como Charlotte. Domar un Fenrir no es tarea fácil, pero Charlotte siguió insistiendo y finalmente Alan cedió y le dijo que hiciera todo lo posible para convencer al cachorro de aceptar el tratamiento. Mientras tanto, Alan apareció de repente detrás de Miyacha e Iruka, quienes se relajaban en la piscina. Ambos saltaron de la sorpresa, mirando a su alrededor con pánico. Alan les dijo con calma que ya sabía que estaban allí y que ahora su presencia podría ser útil. Alan luego lanzó una barrera sobre el resort Yunoa y el zoológico. Para darle más tiempo a Charlotte, se dirigió directamente al valle donde se reunían los Fenrirs. Usó su magia de atadura de hielo para congelar a todos los cachorros en su lugar. Pero antes de que pudiera reagruparse, una colosal madre Fenrir del tamaño de una montaña lo atacó y lo tragó entero. Dentro de su boca, Alan activó su escudo defensivo y lanzó un hechizo paralizante, obligando a la madre a escupirlo. Intentó comunicarse, pero ella siguió golpeándolo, asestándole algunos golpes y dejándolo magullado. Al darse cuenta de que las palabras no funcionaban, Alan se preparó para usar magia de alto nivel, pero antes de que pudiera activarla, una criatura mágica llamada Capibara Infernal apareció y lo detuvo, y... El capibara le dijo a Alan que su verdadera misión debería ser rescatar a Lady Charlotte, quien, según él, estaba siendo forzada a vivir a su lado. Cuando Alan exigió saber cómo conocía a Charlotte, el capibara comenzó su historia. Explicó que una vez se escapó del zoológico y vagó por diferentes tierras. Un día, en el bosque, encontró a Charlotte inconsciente y quiso ayudarla. Pero antes de que pudiera actuar, Alan apareció y se la llevó. Más tarde, escuchó rumores sobre Charlotte, pero se negó a creerlos. Desde ese momento comenzó a observarla y finalmente decidió que eliminar a Alan era la única forma de protegerla de verdad. De repente, el capibara atacó a Alan y lo acusó de ser un vago. En medio de la pelea, afirmó que Alan no hacía más que holgazanear con Charlotte y nunca se esforzaba por protegerla de verdad. Alan exigió saber cuál era su plan. El capibara declaró que desataría sus poderes ocultos, derrotaría a Alan y destruiría el reino de Nara. Afirmó que el reino era la raíz de la tristeza de Charlotte.
y lo reducirá a cenizas, inundándolo con ríos de sangre. Lanza un poderoso hechizo para derretir el hielo que aprisiona a los Fenrir. Alan, de repente, se ve rodeado tanto por los Fenrir como por el Carpincho. Sabe que las probabilidades están en su contra y teme no salir con vida, pero sin otra opción, se mantiene firme, listo para enfrentarlos a todos, al estilo de Jon Snow, uno contra todos. Justo cuando los Fenrir se acercan, llega Charlotte, liderando un gran ejército de bestias mágicas del zoológico. Ella avanza, domestica al cachorro Fenrir y lo cura. El cachorro regresa con su madre y ambas comienzan a comunicarse. Alan observa asombrado. En tan poco tiempo, Charlotte logró domar a una bestia mágica de alto nivel y entenderla. Él le pregunta si sabe lo que dicen. Charlotte asiente y explica que la madre Fenrir había confundido a Alan con un cazador furtivo y que esa falsa impresión venía de la mentira del Carpincho. Todos se dan cuenta de que el Carpincho había incriminado a Alan desde el principio. El Carpincho, aún implacable, exige que Charlotte deje a Alan de inmediato y se vaya con él. Afirma que Alan solo le traerá desgracias y la llevará por un camino oscuro. Pero Charlotte se niega. Dice que Alan es la razón por la que finalmente puede vivir en paz. Enfurecido, el Carpincho se abalanza sobre ella. Alan interviene y los dos se enfrentan en un combate uno contra uno. El Carpincho desata una ola de feroz magia de fuego, pero Alan contraataca con un puñetazo de magia oscura que lo envía por los aires. La criatura se estrella contra el suelo y finalmente admite su derrota. Mirando a Alan, dice que ahora comprende la fuerza de su determinación y añade que las orejas de gato que aún lleva en la cabeza son la prueba. Alan instintivamente se toca la cabeza, siente las orejas y se pone rojo de vergüenza. Más tarde regresan al resort donde el dueño les agradece por salvar a todos de los Fenrir. Mientras se preparan para irse, una manada de Fenrir aparece para despedirlos. Charlotte, aún pensativa, pregunta qué pasó con los verdaderos cazadores furtivos que habían atacado a los Fenrir. Justo entonces, Miacha e Iruka aparecen con los cazadores furtivos atados con cuerdas. Charlotte pregunta por qué están allí, y ellos, con total descaro, dicen que es una coincidencia. Los cazadores no muestran culpa alguna, así que Alan los entrega a los Fenrir para que decidan cómo se hará justicia. El cachorro Fenrir que Charlotte domó parece ansioso por ir con ella, así que ella se vuelve hacia Alan y le pide permiso. Alan, con dulzura, le pregunta si el cachorro está realmente bien con vivir lejos de su familia. Antes de que Charlotte pueda responder, el guía del zoológico interviene y explica que a un Fenrir solo le tomaría 1 hora viajar desde la región de Groll, donde se encuentra la mansión de Alan. Al escuchar eso, Alan acepta y da la bienvenida al cachorro como un nuevo miembro de su familia. Más tarde, mientras viajan en una carreta tirada por caballos, Alan nota al Carpincho infernal sentado con ellos. Sorprendido, pregunta ¿qué hace allí? El Carpincho responde que, como muestra de disculpa, se ha autoproclamado guardaespaldas de Lady Charlotte. Se vuelve hacia Charlotte y le dice que ahora es parte de su familia y que la ama. Al escuchar la palabra familia, Alan se molesta visiblemente y le dice al Carpincho que regrese al zoológico. De vuelta en la mansión, Charlotte da un paseo tranquilo por el jardín con Lou, el cachorro Fenrir y Ghost Tzu. El Carpincho comenta que desde que Lou se unió a su familia, Alan apenas ha tenido tiempo para Charlotte. Alan asiente, pero rápidamente le replica preguntando cuánto tiempo piensa el Carpincho vivir de gorra en su mansión. Mientras camina, Alan nota un gran cambio en Charlotte. Se ha vuelto mucho más positiva en comparación con cuando llegó por primera vez. Estos días pasa la mayor parte de su tiempo estudiando e investigando formas de domar criaturas mágicas. Finalmente, Alan comienza a enseñarle cómo domarlas correctamente. Charlotte pone en práctica lo aprendido colocando un sello mágico en Lou y dándole una orden. Lou realiza la tarea sin fallos. Alan se sorprende de lo rápido que ha progresado y la elogia por poder con un Fenrir en tan poco tiempo. Ghost Tzu también comenta su talento natural para la comunicación con bestias. Curiosa, Charlotte pregunta al respecto. El Carpincho explica que la comunicación con bestias es una forma de magia que traduce el lenguaje de las criaturas mágicas al habla humana. Luego, ella pregunta cómo Ghost Tzu puede usarla, y él revela que aprendió por sí mismo. También comparte que su nombre es Ghost Tzu y que ha vivido lo suficiente como para aprender el lenguaje humano. Animada, Charlotte le pregunta a Alan si puede intentar usar la comunicación con bestias en los Fenrir. Ella lanza el hechizo sobre Lou, pero parece desvanecerse en el aire. Alan le asegura que está bien. La comunicación con bestias es un hechizo de alto nivel y lleva tiempo dominarlo. Pero justo en ese momento, Lou habla claramente en lenguaje humano y llama a Charlotte mamá. Atónita y llena de alegría, Charlotte comienza a jugar con Lou en el jardín. Observándolos, Ghost Tzu sonríe y dice que Charlotte es realmente especial cuando se trata de domar criaturas mágicas. Por la tarde, Alan crea una zona de baño especial para Lou como regalo por poder hablar. Alan le pide a Lou que entre en la bañera y disfrute. Pero antes de que Lou pueda entrar, Ghost Tzu irrumpe en la escena, como el gorrista que siempre es.
Alan le pregunta qué hace allí, y Ghost-Zu responde como un completo idiota, diciendo que él también es parte de la familia. Alan le dice que el baño es solo para humanos y Fenrir, pero Ghost-Zu protesta y lo acusa de discriminación contra los carpinchos. Advierte que si no se le permite entrar, entonces no tiene otra opción. De la nada, activa una extraña técnica llamada técnica secreta del estilo rata del bosque infernal del agua brillante. La luz brota de él como si fuera a ascender al cielo o algo así. Cuando la luz se desvanece, Ghost-Zu se ha transformado en una hermosa chica. Ahora, en su forma femenina, se une al baño con total naturalidad, como si nada hubiera pasado, y de alguna manera todos empiezan a divertirse juntos. Más tarde se sientan en un banco y hablan sobre la mansión y el jardín. Alan dice que el dueño anterior nunca usó realmente el jardín y lo dejó completamente intacto. Charlotte pregunta por la antigua residente, y Alan explica que una elfa vivió aquí hace 30 años. Era solitaria y evitaba el pueblo. Pero un día simplemente desapareció. Todavía circulan rumores. Algunos dicen que se cayó por un acantilado durante un experimento fallido, otros afirman que fue devorada por un monstruo. Y luego están los que creen que su cuerpo fue poseído por hongos después de cometer algún tipo de tabú mágico. Alan admite que gracias a esos espeluznantes rumores pudo comprar la mansión a un precio de risa. De repente, Charlotte se asusta al ver hongos flotando en la bañera. Ambos corren y encuentran hongos saliendo de la fuente de agua subterránea. Antes de que puedan entender la situación, una chica sale de repente del suelo y les grita por robar sus preciosos hongos. Alan pregunta quién es y ella se presenta como Dorothea Grimm Wallenstein. La siguen al sótano y descubren que ha estado viviendo allí todo este tiempo. Ella le pregunta a Alan quién es y él explica que viven en la mansión de arriba. Dorothea los mira con incredulidad y dice que la mansión de arriba le pertenece a ella. Tras un momento de shock, Alan se da cuenta de que ella es la elfa que desapareció hace 30 años. La elfa está igual de atónita, dándose cuenta de que han pasado 3 décadas enteras. Ghost-Zu sospecha que es una elfa oscura, y Alan asiente. Le explica a Charlotte que los elfos oscuros son un tipo de elfo raro y de élite. Un elfo oscuro puede sobrevivir solo absorbiendo energía mágica del aire, y puede pasar al menos 100 años sin comer ni beber. Alan empieza a preocuparse. Si la dueña anterior sigue viva, podría verse envuelto en una pesadilla legal por los derechos de propiedad. Intentando mantener la paz, le pregunta a Dorothea si estaría dispuesta a venderle la mansión. Dorothea acepta, pero con una condición. Alan le pregunta cuál es la condición, pero ella le dice que escuche su historia primero. Explica que solía ser una escritora que trabajaba en diferentes géneros. Era popular en la industria e incluso se consideraba un genio, pero un día intentó escribir una novela romántica y terminó con el peor bloqueo de escritor de su vida. La fecha límite se acercaba, pero no pudo escribir ni una sola frase. Desde entonces ha estado escondiéndose de su fecha límite, viviendo en el sótano durante los últimos 30 años. Ahora dice que su mala racha podría haber terminado por fin. Afirma que ha encontrado a los candidatos perfectos para su nueva historia. Ella explica su condición. Por el bien de su nueva novela, necesita que Alan y Charlotte actúen como tortolitos aquí y ahora mismo. Después de un tiempo, comienzan su pequeña obra bajo la supervisión de Dorothea. Durante la actuación, llega una escena donde Charlotte salta de la barandilla. Alan la atrapa en sus brazos y ambos se miran fijamente con una mirada romántica. Pero Dorothea corta la escena al instante, molesta porque Alan está usando magia para levitar a Charlotte en lugar de sostenerla físicamente. Le grita a Alan diciendo que ni siquiera pueden coquetear bien por sí solos, así que les ha preparado un guión, pero incluso con el guión ambos fallan en seguirlo correctamente. Ella lo llama una situación ganar-ganar. Si interpretan la escena correctamente, Alan se queda con la mansión y ella obtiene una historia para su novela. Alan dice que tiene que rechazar la idea, afirmando que a Charlotte también debe disgustarle. Es imposible coquetear con alguien a quien no le gustas. Pero Charlotte lo sorprende diciendo que si es con Alan San, entonces no le importa coquetear. Alan pierde la calma al escuchar eso y se golpea la cabeza contra la pared para calmarse. Después de recuperar la compostura, finalmente acepta seguir el guión. Pero añade una condición: rechazará cualquier cosa que vaya en contra del orden público o la moralidad. Dorothea les da un nuevo guión y comienzan a actuar como recién casados. En la primera escena, Alan regresa a casa del trabajo y abre la puerta. Charlotte, interpretando a su esposa, lo saluda cálidamente y le pregunta si le gustaría un baño, la cena o un pedacito de ella. En el momento en que Alan escucha esas palabras seductoras, su nariz comienza a sangrar y su alma parece salirse de su cuerpo. Dorothea corta la escena de inmediato y regaña a Alan por desmayarse tan fácilmente. Continúan la obra. En la siguiente escena, Charlotte le sirve la cena a Alan. Siguiendo el guión, ella le da de comer con sus manos y lo llama Al-Al.
Alan se emociona al escuchar el apodo y la comida sale disparada de su boca. Dorotea corta la escena de nuevo. Alan pregunta qué demonios se supone que es Al. Dorotea explica que como son recién casados, pueden usar apodos lindos como Al y Charlie. Después de un breve descanso, pasan a la escena 2, ambientada en una situación de vida escolar. Como esta escena incluye más personajes, Dorotea necesita un elenco más grande. Para ayudarla, Ghost-Zu se ofrece voluntario y se transforma en su forma femenina. La escena comienza con un punk lobo solitario llamado Alan Crawford. Un día, su amiga de la infancia, Charlotte, es secuestrada por un grupo de matones. Para salvarla, Alan se adentra solo en territorio enemigo. Se enfrenta a los enemigos y exige que liberen a Charlotte. Ellos se niegan y lo atacan, pero Alan se defiende con facilidad, esquivando y bloqueando cada movimiento. Impresionados por su fuerza, los enemigos le ofrecen un lugar en su equipo. Alan los rechaza fríamente. Cuando amenazan con herir a Charlotte, Alan desata su poder y los noquea a todos con un solo puñetazo. Él libera a Charlotte y ella le agradece con lágrimas en los ojos. Justo cuando ella está a punto de irse, Alan la toma de la mano por detrás y la acorrala contra la pared como un héroe dramático. Uno de los enemigos le pregunta a Alan quién es Charlotte para él y por qué arriesgó todo para asaltar su base. El corazón de Alan late con fuerza en su pecho. Con voz temblorosa dice que él es su guardián. Todos en la habitación guardan silencio. Dorotea corta la escena y suspira. Le pregunta a Alan por qué se sale del guión cuando se supone que debe decir que Charlotte es parte de su corazón. Alan balbucea y dice que improvisó, pensando que sonaba mejor. Toman un descanso y Dorotea les dice que la siguiente obra será una historia de Cenicienta. Ella reparte el guión y explica los papeles. Alan interpretará al príncipe en un caballo blanco. Charlotte será la desafortunada y maltratada princesa. Ghost-Zu obtiene el papel de la malvada madrastra, mientras que Lu asume el papel del hechicero. La escena comienza con Charlotte, una chica nacida de una amante que es maltratada todos los días. Sueña con ir al baile real, pero su madrastra se niega a dejarla asistir. Justo cuando sus esperanzas comienzan a desvanecerse, un misterioso hechicero aparece y la lleva al baile. Cuando llegan, el príncipe la nota de inmediato, queda cautivado por su presencia y le pide un baile. Se mueven juntos en perfecto ritmo, como si hubieran sido hechos para ese momento. Las luces se atenúan, la música se eleva y la escena se desvanece. En la siguiente parte, Charlotte intenta borrar el recuerdo de esa noche mágica, pero el príncipe no olvida. Viene buscándola con una horquilla que ella dejó atrás. Se la muestra a la madrastra, buscando a una chica con los mismos ojos, y encuentra a Charlotte. El príncipe le pide que vaya con él, pero ella lo rechaza. Le dice que es hija de una amante, y alguien como ella no tiene derecho a vivir junto a la realeza. El príncipe la mira a los ojos y le dice que no importa. Promete nunca soltar su mano. Charlotte le pregunta qué siente realmente por ella. Alan intenta expresar la voz de su corazón, pero justo cuando el momento se vuelve tierno, la pared de la mansión explota de repente. Un hombre apuesto con un traje impecable entra a través del humo. Mira directamente a Alan y dice que siente una extraña presencia en la habitación. Sus ojos recorren el caos y se posan en Dorotea, quien está escondida bajo la manta de Lu. Sin dudarlo, la ata y revela que es el editor de Dorotea. Dice que ella debía entregar una novela hace 30 años, pero desapareció el día después de que él le pidiera un borrador. Se disculpa con Alan por los daños y le entrega una generosa cantidad como compensación. Luego, sin pestañear, ata a Dorotea a la boca de su dragón y se eleva por el cielo. El terror conocido como Dorotea finalmente llega a su fin. Todos sueltan un suspiro de alivio. Pero justo cuando empiezan a relajarse, Iruka irrumpe y le dice a Alan que la hermana pequeña de Charlotte, Natalia, está en serios problemas. Charlotte se emociona al recordar lo amable que solía ser Natalia. Era una de las pocas que nunca la trató como una sirvienta y solía leerle cuentos. A la mañana siguiente, Charlotte se despierta y se encuentra en un gran barco junto con Lu y Ghost-Zu. Iruka y Alan tienen una conversación en la cubierta, donde Iruka le dice que Natalia es la heredera legítima de la familia Evans. Es su media hermana y 10 años menor que él, y también le tiene mucho cariño a Charlotte. Charlotte se une a ellos y le agradece a Alan por el hechizo de sueño que le lanzó anoche. Gracias a eso, tuvo un sueño tranquilo, soñando con Natalia. Mientras tanto, se acercan a la isla y Alan recuerda que han pasado 3 años. Charlotte señala el edificio más alto y pregunta si es la universidad. Alan le dice que ese edificio es solo el dormitorio para estudiantes, y que toda esta isla es la Universidad Mágica de Atenea. Desembarcan del barco y se dirigen a la mansión de Crawford. Charlotte se prepara mentalmente para saludar a los padres de Alan, e Iruka la calma. Le dice que no es gran cosa en el caso de Charlotte, aunque está un poco preocupada por su hermano.
Ella explica que Alan dejó la Academia Mágica hace 3 años sin decirle a nadie. Tuvo una gran pelea con su padre y se fue de casa. La gente de la isla todavía habla de la pelea como si fuera una leyenda. La pelea entre estos dos magos más fuertes duró 3 días y 3 noches, causando feroces ruinas que aún son un lugar turístico. Como su padre es en realidad su padrastro, se dirige a él como tío. Alan dice que todavía se lleva bien con su tío y se comunican regularmente por correo. Charlotte se pone un poco envidiosa y les dice que, ya no digamos pelear, ella ni siquiera tuvo una familia para empezar. Alan le sugiere que construya una relación familiar con Natalia, donde ambas puedan pelear como una familia de verdad, y Charlotte asiente con la cabeza. De repente, 2 estudiantes de la universidad comienzan a discutir y estalla una intensa pelea entre ellos. Antes de que Alan pudiera siquiera llegar al lugar, un apuesto chico con túnicas blancas interviene en la pelea y pide a ambas partes que se calmen. Como ninguno le hace caso, usa magia de hielo y convierte a ambos estudiantes en estatuas de hielo. Nota a Alan e Iruka observando desde la distancia y los saluda con la mano. De repente desaparece y reaparece mágicamente frente a Charlotte. Se presenta como Harvey Crawford, quien también es el padre de Iruka y Alan, y Charlotte lo saluda. Luego todo el grupo visita la casa, y Harvey elogia a Alan por traer consigo a una novia tan adorable. Antes de que Alan pudiera decirle la verdad, Iruka lo pincha por debajo de la mesa y le insinúa que siga con la farsa. Alan se da cuenta de que Iruka ha preparado a sus padres sobre la novia de Alan para evitar intervenciones innecesarias y le sigue el juego. Todos, incluida Charlotte, captan la indirecta y actúan como una pareja encantadora. Charlotte se presenta formalmente de nuevo, diciendo que está en una relación con Alan, quien le enseña cosas traviesas. Lou empieza a ponerse celoso de Alan e intenta decir la verdad, pero Ghost Sue lo derriba rápidamente. Harvey le dice a Charlotte que lo considere su padre y que confíe en él siempre que necesite ayuda. Harvey les dice a ambos que se casen y se establezcan. Una vez que se establezcan, dejará la Academia Mágica en manos de Alan y se retirará en paz. Alan rechaza la oferta sin rodeos y le dice que mantendría su residencia actual como su hogar para siempre. Ghost Sue le pregunta por qué rechazó una oferta tan prestigiosa como ser director de la universidad más grande del mundo, y Alan responde que sería una carga a la que no quiere atarse. De repente, la madre de Alan entra en la habitación con aperitivos y Charlotte la confunde con la hermana menor de Alan y la saluda formalmente. Alan intenta aclarar el malentendido y la describe como su tía, pero un tenedor sale volando y pasa a centímetros de su cuello. Ella le lanza una mirada asesina a Alan y le pregunta si ha olvidado cómo dirigirse a ella en 3 años. Esto aterroriza a Alan y empieza a llamarla madre en lugar de tía. Ella se presenta como Lizelott Crawford, la madre de Alan. Alan les dice a todos que su tío quiere que se haga cargo de la universidad para poder estar con Lizelott todo el tiempo. Harvey lo acepta y le dice que ama tanto a Alan que quiere darle un nuevo hermanito o hermanita. Alan se avergüenza y le dice que pare, ya que es demasiado explícito para él. Todos se sientan a tomar el té y Alan les pide que pasen al tema principal sobre Natalia. Harvey les informa que Natalia está actualmente estudiando en una sucursal en el extranjero de la Universidad de Atenea. Como la familia Evans está en caos ahora mismo, Natalia busca refugio en la universidad bajo el pretexto de estudiar en el extranjero. Hace 3 meses ingresó allí con una identidad falsa, y la dirección descubrió recientemente que es la hermana menor de Charlotte. Harvey continúa diciendo que las rivalidades entre facciones aumentan día a día en la universidad y Charlotte empieza a preocuparse por Natalia, pero su preocupación se reduce a cenizas cuando Harvey les muestra el estado actual de la universidad usando un espejo mágico. Descubren que Natalia es ahora la líder que reina sobre las facciones de la universidad. Antes era dulce y cariñosa, pero debido a algunas circunstancias ocultas, se convirtió en una persona completamente diferente. Aunque sigue siendo una persona de buen corazón que cuida a sus subordinados, ha llegado demasiado lejos y deben intervenir antes de que se convierta en una tirana total. Harvey le pide a Alan que convenza a Natalia de que se contenga un poco y asista a clase con más seriedad. Alan acepta y pide que le dejen a esos problemáticos a él. Deciden visitar a Natalia al día siguiente para tener una pequeña charla con ella. La discusión termina y Liz les pide a todos que descansen tranquilamente en sus habitaciones. Alan intenta irse de la casa con una excusa, pero Liz le sugiere quedarse por la seguridad de Charlotte, y él finalmente acepta después de un par de peros. Ella les muestra la habitación y Alan se pone nervioso al ver una sola cama en el cuarto. La madre de Alan lo amenaza si le miente sobre ser pareja, y para salvar el pellejo, termina en la misma cama con Charlotte. Alan intenta lanzar su hechizo de dormir como un tronco, pero no funciona. Lo intentó de nuevo y esta vez también falló. Se da cuenta de que la cama está hecha de materiales con propiedades que anulan la magia, y la única persona que pudo haber hecho algo así no es otra que Iruka.
Los corazones de Alan y Charlotte empezaron a reflexionar y comenzaron a pensar en su relación. Después de un rato de darle vueltas sin llegar a ninguna conclusión, ambos se despiden con un buenas noches y se van a dormir. Iruka se lleva un chasco al no obtener el entretenimiento que esperaba mientras los espiaba. Se excede un poco y empieza a armar un alboroto, pero se le bajan los humos de inmediato cuando un tenedor le llega volando directo de Liz. A la mañana siguiente, ambos se despertaron con los ojos algo mareados. Se preparan para la universidad y Alan lanza un hechizo de disfraz llamado Cambio de Forma, que altera su apariencia por completo. Llegan a la academia y encuentran a Natalia cerca de una fuente. Alan se acerca a ella, pero Natalia se pone cautelosa y se prepara para una pelea junto con sus subordinados. Alan se presenta como Alan Crawford y la elogia por haber aprendido tanto en solo 3 meses. Sus subordinados empezaron a temblar de miedo y describieron a Alan como el gran señor demonio que aniquiló toda la montaña él solo durante su pelea con el director. Alan les pide que paren y le presenta a Charlotte a Nat como su asistente, quien está aquí por petición del director. Se presentó como su instructor privado y le pidió su cooperación, pero Natalia se negó y se fue del lugar. Alan la sigue hasta el aula, donde queda impresionado por su inmenso conocimiento sobre magia. Le pide que le enseñe algo de magia a Charlotte, a lo que ella se niega al principio, pero finalmente acepta al ver el entusiasmo de Charlotte. Le enseña los conceptos básicos de la magia de relámpago a Charlotte y salen a practicar. Mientras tanto, Lu y Gostsu entran con el almuerzo y Natalia se queda en shock al ver un Fenrir y un carpincho al mismo tiempo. Le pregunta a Charlotte quién es en realidad y descubre sus extraordinarias habilidades de domesticación. Más tarde todos se sientan a almorzar y Charlotte nota cómo Nat solo come comida chatarra. Alan pregunta por su hermana Charlotte, pero Nat se queda en silencio y le pide que nunca vuelva a hablar de ese tema. De repente, otra facción de estudiantes, liderada por un chico llamado Chris, entra en la cafetería. Él intenta provocar a Natalia, pero ella lo calma diciéndole que pida cita primero para siquiera conversar, y mucho menos para un duelo. Mientras salían de la cafetería, un subordinado de Chris chocó con Charlotte y ella cayó al suelo. Charlotte se disculpó, pero ellos empezaron a humillarla. Nat corre en su apoyo y golpea a 2 de sus hombres. Chris y sus hombres la rodean, y Natalia también se prepara para luchar contra ellos. Pero Alan interviene por detrás y le pide a Natalia que retroceda. Natalia le pregunta a Alan por qué no defiende a su asistente y los perdona. Alan responde que quien los ha perdonado y activa una barrera mágica de subespacio. Le pide a Natalia que lo observe con atención si realmente quiere aprender a luchar. El grupo de chicos ataca a Alan y él los derriba en un instante. Luego los ata usando sus hechizos mágicos y activa su hechizo destructivo de más alto nivel para que se arrepientan de cómo se han comportado con Charlotte. Mientras prepara su bola mágica para golpearlos, Charlotte lo ataca con su magia de relámpago y desmantela su magia junto con la barrera de subespacio. Ella le dice a Alan que no es para tanto como para castigarlos a ese extremo y lo regaña. Más tarde, en el jardín, Natalia conversa con Alan, donde felicitan a Charlotte por aprender con éxito la magia de relámpago en tan poco tiempo. Discuten sus planes futuros, donde Nat expresa su deseo de hacerse más fuerte y Alan la motiva a hacerlo, pidiéndole que tome el control de esta universidad con sus poderes. Al día siguiente, Iruka se une a ellos y finalmente conoce a Natalia. Natalia dice que Iruka debe ser una hechicera consolidada, pero Iruka responde humildemente que aún no ha logrado nada como su hermano mayor. Natalia pregunta qué hacen allí y Alan explica todo su plan para que Natalia tome el control de la universidad. Él detalla que Natalia tiene que superar a todos en diferentes áreas, ya sea en el aula, en experimentos mágicos o en concursos, para demostrar que es una líder digna. Después de eso, desafiarán al único rival que le queda a Natalia, Chris, en una prueba de mazmorra. En la mazmorra deben recuperar una bandera de su punto más profundo, y el primero en salir con ella será el ganador. Alan le muestra a Natalia un camino secreto, y ella supera la mazmorra con éxito en solo 30 minutos. Esta derrota humilla profundamente a Chris, y él se va jurando que se la hará pagar. Más tarde, Natalia señala una mazmorra restringida y pregunta por qué está prohibida. Iruka explica que el jefe de la mazmorra está extremadamente agitado porque es su temporada de desove. Alan asigna a Gostsu como entrenador de los subordinados de Natalia, creyendo que ellos también necesitan ser fuertes para apoyarla en el futuro. Se someten a un entrenamiento riguroso bajo su supervisión, y Natalia le agradece a Alan por hacerlo por ella. Gostsu y los aprendices se van a entrenar, y el resto del grupo se dirige a la cafetería para cenar. En la cafetería, Charlotte le da de comer a la fuerza verduras a Natalia y le aconseja que coma sano en lugar de comida chatarra. Alan nota lo feliz que parece Charlotte ahora, actuando como una verdadera hermana para Natalia.
Natalia también disfruta de la compañía de Charlotte y le pregunta si le gustaría aprender más hechizos, como la magia de relámpago. Charlotte acepta felizmente y deciden empezar a entrenar temprano a la mañana siguiente antes de clase. De repente, los subordinados de Natalia llegan corriendo y ruegan que les enseñen también. Antes de que alguien pueda responder, Gozu dice que es 1.000.000 de años demasiado pronto para que esos pececillos se unan a ellos y los arrastra de vuelta para más entrenamiento. Más tarde esa noche, Alan lleva a una Natalia medio dormida a su habitación, que está llena de apuntes y libros. La coloca en la cama y elogia su dedicación al estudio. Mientras mira a su alrededor, nota una bolsa sellada con magia y siente curiosidad. Una de las amigas de Natalia explica que es algo muy preciado para ella y que no permite que nadie más lo vea. Chris pasa por allí y escucha la conversación. Todos los demás regresan a sus habitaciones, pero Charlotte y Alan se quedan en la de Natalia. Alan le pregunta a Charlotte si quiere revelar su identidad a Natalia, pero ella decide no hacerlo. No está segura de cómo reaccionaría Natalia ante una hermana acusada de traición y comienza a recordar dulces momentos que una vez compartieron. Alan le aconseja que no le dé tantas vueltas. Dice que el tiempo es el mejor sanador y que con el tiempo todo encajará. Hasta entonces cuidarán de Natalia desde la distancia. A la mañana siguiente, Charlotte se despierta temprano y se va a entrenar magia con Natalia. Natalia le enseña varios hechizos y Charlotte domina cada uno a la perfección. Después de la sesión, se toman un descanso y Charlotte le agradece por enseñarle. Natalia se emociona un poco y empieza a recordar viejos momentos. Invita a Charlotte a su habitación diciendo que quiere mostrarle algo. Una vez que llegan al cuarto, Natalia busca su bolso, pero no lo encuentra. En su lugar, encuentra una carta de Chris en la mesa, desafiándola a un duelo en la mazmorra restringida. Él exige que vaya sola si quiere recuperar su bolso. Natalia corre inmediatamente hacia la mazmorra. Un tiempo después, al no regresar Charlotte, Alan empieza a buscarla y se topa con miembros del grupo de Chris. Justo cuando está a punto de irse, le cuentan toda la situación. Chris ha convocado a Natalia a la mazmorra prohibida y le piden ayuda a Alan. Al darse cuenta de la gravedad del asunto, Alan se apresura a la mazmorra. Dentro de la mazmorra, Natalia y Chris se enfrentan, y Chris explica las reglas del duelo. Lanza un hechizo protector sobre el bolso y lo arroja a lo más profundo de la mazmorra. Pone una condición: el primero en recuperar el bolso del fondo y regresar será el ganador. La contienda comienza y ambos se precipitan a la mazmorra. Después de una tensa carrera, Natalia logra tomar el bolso y exige a Chris que acepte su derrota. Antes de que puedan terminar su discusión, una quimera monstruosa aparece frente a ellos. Ambos corren y se esconden bajo una roca. Justo cuando creen estar a salvo, la quimera aparece sobre ellos e intenta devorarlos. Chris le dice a Natalia que se quede atrás, asumiendo la responsabilidad de haberla arrastrado a esta situación. Ataca a la quimera con un hechizo, lo que la obliga momentáneamente a retroceder. Sin embargo, en lugar de huir, la bestia se enfurece más y comienza a atacar con mayor ferocidad. Dispara un rayo mágico a Natalia que la hiere gravemente. Ella cae al suelo y la quimera se acerca. Justo cuando está a punto de atacarla, Charlotte aparece y la ataca con magia de relámpago. La explosión golpea directamente a la quimera, obligándola a retirarse. Charlotte lleva a Chris y a Nat a un lugar seguro y le ata un pañuelo sobre las heridas para detener la hemorragia. Nat le pregunta por qué está aquí, ya que es peligroso. Charlotte le dice que estaba muy preocupada por ella, pues no importa lo fuerte que sea, sigue siendo una niña pequeña. Natalia le muestra su bolso y dice que es algo muy preciado para ella, algo que guarda una parte de su pasado que no puede soltar. Le pregunta si Charlotte sabe sobre el incidente con la familia Evans, y Charlotte asiente mientras dice que su hermana cometió un crimen terrible, pero Natalia niega con la cabeza y se niega a creerlo, llamándolo nada más que una falsa acusación porque su hermana nunca lastimaría ni a una mosca, y mucho menos haría algo tan horrible. Ella cree que el príncipe debe haber tramado algo, algún tipo de trampa que forzó a su hermana a esa situación, e incluso después de eso, la familia Evans le dio la espalda y no le dejó otra opción que huir para seguir con vida. Charlotte le pregunta si odia a su hermana por lo que pasó, pero Natalia le dice que no diga tonterías porque la única persona a la que realmente odia es a sí misma. Y desde que nació, su hermana había sido quien la cuidó, quien siempre la trató con amabilidad, pero un día vio a esa misma hermana en un estado indefenso y destrozado que le rompió el corazón por completo, e incluso entonces no pudo hacer nada para ayudar. Ese momento se le quedó grabado y se prometió a sí misma que algún día sería lo suficientemente fuerte para protegerla, pero ahora solo puede lamentar no haber llegado a tiempo. Después de que su hermana desapareció, todo lo que poseía fue desechado. Y las únicas cosas que sobrevivieron fueron las que Natalia logró guardar dentro de este bolso, y es por este bolso que siente una conexión, algo que le dice que su hermana sigue viva en algún lugar. Ella intentó.
usar magia para encontrarla, pero cada vez que lanza un hechizo, una fuerza más poderosa que la suya lo bloquea. Así que llegó a una conclusión: alguien por ahí, algún pervertido retorcido, tiene a su hermana encerrada, y quien quiera que sea, ha estado bloqueando su hechizo a propósito. Por eso se está preparando para aplastar al bastardo que le arrebató a su hermana. Charlotte escucha y poco a poco se da cuenta de que Natalia ha malinterpretado todo. Ella cree que alguien secuestró a su hermana, pero Charlotte ahora comprende la verdad. La única persona que podría tener ese hechizo es Alan, y Natalia no ha estado persiguiendo más que su sombra. Natalia le dice a Charlotte que se hará fuerte y que un día encontrará a su hermana. Añade que cada vez que hablan, vislumbra a su hermana en las palabras y expresiones de Charlotte. Cerca de allí, Chris escucha su conversación y rompe a llorar, disculpándose por ser una carga en un momento en que Charlotte cargaba con un pasado tan pesado. Pero justo cuando las cosas empiezan a calmarse entre ellos, el suelo tiembla y el maestro de la mazmorra aparece frente a ellos. Resulta ser una salamandra y Chris inmediatamente entra en pánico. Charlotte rápidamente idea un plan y le dice a Chris que tome a Natalia y escape, ya que su pierna está herida y no puede moverse rápido. La salamandra los embiste y libera una ola de fuego abrasador de su boca. Charlotte lo contrarresta con su magia de relámpago, pero no sirve de nada para detener a la bestia. El impacto es demasiado y ella se desploma al suelo mientras su disfraz mágico se desvanece. Es entonces cuando Natalia se da cuenta de que Charlo es en realidad su hermana perdida, Charlotte. Antes de que pueda correr hacia ella, la salamandra acorta la distancia y desata otra explosión de fuego. Y justo cuando toda esperanza parece perdida, Alan se interpone ante las llamas y bloquea el ataque con un solo golpe. La salamandra, ahora furiosa, desata toda su fuerza, pero Alan la contrarresta fácilmente usando su magia oscura. Por primera vez, Chris y Natalia presencian el abrumador poder del gran señor demonio, y toda la isla comienza a temblar bajo la presión de su magia. Una feroz batalla estalla, pero no importa cuántas veces ataque la bestia, Alan la bloquea sin esfuerzo, sin sudar una gota. Entonces, en medio del caos, la salamandra cambia repentinamente su comportamiento. Deja de atacar y empieza a actuar extrañamente cariñosa con Alan, quien casualmente comienza a acariciarle la cabeza. Chris y Natalia observan con total confusión sin entender qué está pasando. Es entonces cuando llega la madre de Alan, Liz, y presenta a la salamandra como Pachai. Explica que Alan la crió desde que era un huevo y que lo ve como su padre. Después de calmar a la criatura, todos salen de la cueva a salvo. Chris se disculpa con el director por entrar a la mazmorra sin permiso, y el director le dice que, como ha aprendido la lección, lo dejará pasar esta vez. Charlotte finalmente recupera la conciencia, y al abrir los ojos ve a Natalia de pie a su lado. Charlotte se disculpa por causar problemas al huir del palacio, pero Natalia simplemente le resta importancia como si nada. Para confirmar si Charlotte es realmente su hermana, Natalia le pregunta qué libro de cuentos solían estudiar juntas de niñas, y Charlotte le habla del que tenía historias sobre el zoológico. Dice que lo perdió en algún lugar, pero Natalia la sorprende sacando ese mismo libro de su bolso, pues lo había guardado a salvo todo este tiempo. Natalia se emociona y le pide a Charlotte que se lo lea de nuevo solo para ella, y ese momento crea una ola de emociones entre las dos hermanas, que se abrazan mientras las lágrimas ruedan por sus rostros. Más tarde, al anochecer, cuando están a punto de irse, Natalia le agradece a Alan por salvar a su hermana. Luego pregunta sobre su relación, pero antes de que Alan pueda decir algo, Ghost-Tsu y Lou intervienen y revelan que esos dos están saliendo. Alan ni siquiera tiene tiempo de sonrojarse antes de que Natalia desate su magia y lo ataque, gritando que él es la razón por la que no pudo encontrar a su hermana con magia durante tanto tiempo. Grita que Alan debió acercarse a su hermana con pensamientos pervertidos y lo ataca con magia antes de que pueda explicar nada. Toda la universidad observa a su gran señor demonio huir por su vida de una pequeña chica que parece absolutamente furiosa, y de alguna manera el día termina sin daños reales. Unos días después, Alan y Charlotte se relajan tranquilamente en su mansión cuando Miyacha salta por la ventana como si fuera su entrada habitual. Le entrega a Alan un paquete sin nombre, y él lo abre para encontrar una extraña tarjeta con un círculo mágico. Mientras vierte magia en ella, un portal se abre de repente y Natalia salta de él, aterrizando justo encima de Alan antes de saludar a su hermana, como si nada hubiera pasado. Iruka y Mia explican que todo fue parte de una sorpresa, y Natalia pregunta rápidamente por el señor demonio. Todos señalan el suelo y le dicen que está enterrado bajo sus pies, y Alan se levanta con una expresión de total derrota. Natalia dice que sigue vivo, así que esta vez terminará el trabajo como es debido, y las chispas entre ellos se encienden de nuevo. Justo antes de que empiece el caos, la puerta se abre de golpe y golpea a Alan en la cara, tirándolo de nuevo detrás de ella. Dorotea entra y empieza a pedirle ayuda a Alan, y él se levanta solo para recibir una novela romántica como agradecimiento por ayudarla la última vez.
Luego pregunta casualmente si ha habido algún progreso entre Charlotte y él, ya que su editor ya está pidiendo una secuela de la historia. De repente, todos en la habitación empiezan a animar y a rogarles que confiesen sus sentimientos de una vez por todas, y el lugar se convierte en un drama romántico en toda regla. Cuando cae la noche, todos se sientan a cenar como una gran familia, y después de eso, todos se van a dormir. Pero Charlotte no puede conciliar el sueño, así que sale al pasillo y encuentra a Alan todavía despierto. Él sonríe y le pregunta si está lista para algo travieso de nuevo, y ella asiente con curiosidad. Alan la lleva al jardín donde beben chocolate caliente y miran las estrellas. Hablan de diferentes constelaciones y del tipo de energía mágica que podrían contener, y Alan en broma lo llama una actividad traviesa que solo funciona de noche. Mientras charlan, él accidentalmente coloca su mano sobre la de Charlotte y ambos se quedan inmóviles. Mientras él intenta retirar su mano, Charlotte la sujeta suavemente y ambos se quedan allí sonrojados mirando al cielo. Charlotte le agradece en voz baja por todo y le dice que últimamente ha estado esperando cada mañana solo para poder verlo de nuevo. Dice que está muy contenta de haberse conocido y mientras habla su manta se resbala. Alan se inclina para cubrirla y que no se resfríe, y sus rostros terminan tan cerca que un beso parece inevitable. Pero justo antes de que suceda, Alan se levanta y grita para que todos salgan. Charlotte se pone roja como un tomate al darse cuenta de que todo el grupo había estado escondido observándolos. Todos salen con caras de decepción porque se perdieron el beso. Natalia no pierde el tiempo y acusa a Alan de manipular a su hermana, ya que se estaban tomando de la mano y una vez más, los dos se preparan para una batalla. Y así termina otro día, pero este se siente especial porque Charlotte finalmente deja ir su tristeza y aprende a disfrutar de la vida de nuevo. Encuentra amigos de verdad y una hermana cariñosa, gente que se preocupa por ella, junto a alguien que siempre permanece a su lado. Y la noche termina no con conflicto ni caos, sino con paz y una tranquila felicidad floreciendo bajo las estrellas. Si te gustó este video, por favor, considera suscribirte y mira el siguiente video en tu pantalla.